electricidad. Esta ley se conoce con esta ecuación, donde tenemos una intensidad que se va a valorizar en amperes, un voltaje en voltios y una resistencia en ohmios o ohmega. En este caso se empieza de la ley fundamental para plantear el problema, donde encontramos que tenemos una resistencia de 10 ohmios con una diferencia de potencial de 3 voltios. Necesitamos saber la intensidad que circula por el circuito. Reemplazamos los valores: voltaje 3 voltios sobre una resistencia de 10 ohmios. Esto nos da una intensidad de 300 miliamperios. En este caso encontramos un circuito en serie. ¿Por qué serie? Porque tenemos dos resistencias que comparten una misma corriente. Tenemos un voltaje que tiene un valor de 21 voltios. Tenemos un resistor de 6 ohmios y otro resistor de 3 ohmios. Comenzamos con el cálculo. Necesitamos saber la resistencia equivalente del circuito. Hacemos la suma de los resistores en el circuito. Obtenemos un resistor de 3 ohmios más 6 ohmios. Esto nos da 9 ohmios, que equivale a la resistencia total del circuito. Aplicamos la fórmula de intensidad. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Reemplazando los valores, que tenemos 21 voltios sobre una resistencia equivalente de 9 ohmios, obtendremos una intensidad de 2,33 amperes. Conociendo todos los valores de la resistencia del circuito, podemos hallar la potencia disipada total. Vemos que potencia es igual a voltaje por intensidad. Reemplazando los valores, tenemos que potencia es igual a voltaje 21 voltios por una intensidad de 2,33 amperes. Calculando, tenemos 48,93 vatios como potencia total que disipa el circuito. En este caso encontramos un circuito en paralelo, donde consta de un voltaje que atraviesa por el circuito
dos resistencias, una de 10 ohmios y otra de 5 ohmios. Necesitamos hallar la intensidad en cada resistencia. Haciendo análisis previo al circuito, partimos que tenemos que saber la resistencia equivalente del circuito. Donde aplicamos la fórmula para calcular las resistencias en paralelo. Donde obtenemos una resistencia equivalente a 3,33 ohmios. Sabiendo que tenemos una resistencia equivalente a 3,3 ohmios, procedemos al siguiente ejercicio, que es saber las intensidades que interactúan en cada resistor. Aplicamos la fórmula intensidad igual a voltaje sobre resistencia. La intensidad sobre el primer resistor. Tenemos que es un circuito en paralelo, entonces este voltaje aplica para las dos resistencias, donde 80 voltios va a dividir a 10 ohmios. Para obtener una intensidad de 8 amperes. En el segundo resistor tenemos que podemos aplicar la misma fórmula, donde reemplazando los valores serían 80 voltios sobre 5 ohmios y obtendremos 16 amperes en el segundo resistor. Para saber la intensidad total del circuito, sumamos estos dos valores. Intensidad total igual a I1 más I2, reemplazando los valores, donde reemplazamos los valores y obtenemos una intensidad total de 24 amperes, donde reemplazando los valores y sumando tenemos una intensidad total de 24 amperes, que equivale a la intensidad total del circuito. En este caso encontramos un circuito mixto que consta de dos resistores en paralelo y uno de ellos en serie. El primero va a ser un resistor de 40 ohmios, el segundo un resistor de 20 ohmios, el tercero un resistor de 10 ohmios. Procedemos a hallar la sumatoria del paralelo entre estos dos resistores, donde aplicamos que la resistencia del paralelo va a ser igual a donde aplicamos esta fórmula para hallar la sumatoria del paralelo de los dos resistores, donde obtendremos una resistencia equivalente de 6,6 ohmios en la sumatoria de las resistencias en paralelo.
Para saber la resistencia total del circuito o la resistencia equivalente del circuito, hacemos una sumatoria donde encontramos a la resistencia 1 más la resistencia equivalente entre los dos paralelos, que sería en este caso 6,66 ohmios. Reemplazamos y obtendremos una resistencia equivalente de 40,66 ohmios, que en este caso el circuito nos quedaría en una forma, la voy a expresar de una forma sencilla, nos quedaría en esta forma, sabiendo que esta es la resistencia equivalente. Sabiendo las resistencias equivalentes, como la resistencia equivalente entre los dos resistores y la resistencia equivalente total del circuito, podemos hallar intensidad. Entonces tenemos que intensidad total es igual a voltaje total sobre resistencia total equivalente. Reemplazando los valores y sabiendo que tenemos 600 voltios y una resistencia equivalente de 40,66, donde en este caso sería una intensidad de 12,58 amperes. Sabiendo este valor, podemos comenzar a calcular nuestra caída de voltaje en cada una de las resistencias, donde aplicamos para nuestra resistencia 1. Voltaje 1 igual a intensidad por resistencia, intensidad total por la resistencia, en este caso sería R1, donde reemplazando los valores quedaría 12,58 amperes por 40 ohmios. Haciendo el cálculo matemático nos da el voltaje 1, 514 voltios. Esa sería nuestra caída de tensión en la primera resistencia. Sabiendo la intensidad total, también podemos resolver o hallar el voltaje que interactúa en estas dos resistencias, donde obtendremos el voltaje en la zona paralela, que es igual a la intensidad total por la resistencia o la sumatoria de resistencia en la paralela. En este caso sería 6,6. Reemplazando intensidad total de 12,58 amperes por una resistencia equivalente en el paralelo de 6,66 ohmios, obtendremos una diferencia de potencial en la zona paralela de 85,58.
58 voltios en nuestra zona paralela que interactúa sobre las dos resistencias. Sabiendo estos valores, ya podemos proseguir a hallar nuestras intensidades en cada una de las resistencias. Intensidad 1, intensidad 2, que sería la intensidad que va a interactuar en esa resistencia, sería a voltaje sobre resistencia. ¿Desde qué voltaje interactúa sobre esa resistencia? 85.58. 85.58 voltios sobre una resistencia de 20 ohmios. 20 ohmios. Donde obtendremos el valor matemático de 4.27 amperios. Hallamos nuestra intensidad 3, donde dice que intensidad 3 es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje interactúa sobre la resistencia 3? El mismo voltaje del paralelo, 85.58. Sobre una resistencia de 10 ohmios. Tenemos el valor matemático de una intensidad de 8.55 amperes. Sabiendo las resistencias que interactúan en el circuito, podemos dar por terminado o hallado todo el circuito, todas las diferencias de voltajes y las diferencias de intensidades en cada uno de los resistores. Encontramos un circuito muy básico para aplicar con la ley de Ohm. Partimos de los valores que tenemos: 110 voltios con una intensidad que atraviesa por el circuito de 5 amperes. ¿Qué necesitamos hallar? Resistencia. Aplicamos la ley fundamental. Partiendo de la ley principal, intensidad, voltaje sobre resistencia, obtenemos que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Reemplazando los valores, obtenemos que resistencia es igual al voltaje que nos regalan, 110 voltios, con una intensidad de corriente de 5 amperes. Haciendo el cálculo matemático, tenemos una resistencia de 22 ohmios, que equivale a aquella resistencia que estábamos hallando. Tenemos los valores completos del circuito: 110 voltios, 5 amperes, que es la intensidad que circula por el circuito, y con una resistencia de 22 ohmios. Necesitamos hallar la potencia disipada. La potencia disipada por la resistencia. Nos encontramos con una fórmula que nos dice que potencia es igual a voltaje sobre intensidad. Reemplazando los valores, obtenemos que tenemos 110 voltios por una intensidad de 5 amperes. Y como resultado tenemos una potencia disipada por la resistencia de 550 vatios.